Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de la Iglesia Evangélica Bautista de Ituzaingó. Soy el pastor Sebastián, bienvenidos, y quiero compartir con vos lo que venimos estudiando hace tiempo, que es el Evangelio de San Marcos. Ya estamos llegando al final, no solamente al final del estudio de San Marcos, sino también al final del año, así que ya nos vamos metiendo en el gran tema de la pasión de Cristo desde la perspectiva del Evangelio de San Marcos. Ya estamos en el capítulo 14, donde vemos a Jesús que va a cenar con sus discípulos por iniciativa de los discípulos, y tenemos que leer este pasaje de Marcos 14, del 12 al 26, desde un fuerte trasfondo y contexto del judaísmo, la Pascua, el Pesaj, el Éxodo, Moisés. Te pido que te pongas en escena y en la mente de la Pascua judía, pero ahora celebrada, compartida a la luz del crucificado y el resucitado, Jesucristo. Es decir, mirar de manera desde el final de la película, ¿sí? Desde el final de la película, cuando Jesús fue crucificado, resucitó, bueno, desde ahí retroceder para repasar la historia vivida por los discípulos caminando con Jesús, y ahora, de alguna manera, ver todo el acontecimiento de Jesús desde la Pascua, desde el acontecimiento pascual, cruz, resurrección. Eso nos quiere mostrar, nos quiere retratar Marcos con su evangelio. Marcos 14, versículo 12, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Le preguntaron los discípulos al Señor. Fíjate que la iniciativa, decíamos al principio, es por parte de los discípulos propios de celebrar la Pascua judía. Sigue el texto, versículo 13, él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y allí donde entre díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Pregunta Jesús a través de sus discípulos y el recado que les deja a ellos, ¿verdad? Versículo 15, él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron y entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Y encontraron la sala amueblada y todos los preparativos como lo había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Versículo 17, ¿me seguís? Al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa, comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos. Y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Bien, hay muchas cosas para rescatar del texto, mucho para decir, porque esta cena que
celebra Jesús por iniciativa de los discípulos tienen una mirada más bien de la Pascua, la cena, rememorando y conmemorando la salida de Egipto. Es decir, los discípulos están con la cabeza puesta en la tradición del judaísmo, en que esté todo preparado, listo, el alimento, las disposiciones rituales, pensando en el pasado de Israel, en el éxodo, en la salida, en la liberación, en hacer memoria de esa gran redención del Dios de Israel para con su pueblo saliendo del gran imperio egipcio. Los discípulos están con esa cabeza. Jesús es de raigambre y raíz judía, por supuesto que sí. Pero Jesús está proponiendo, en base a esa cena, algo nuevo, algo absolutamente innovador que abre un panorama distinto desde la cena que él propone como Mesías, Redentor, Hijo del Hombre, Hijo de Dios, sentado a esa mesa. Con una fuerte tradición judía, sí, pero que está abriendo, permitime el término, abriendo escatológicamente hacia los tiempos del fin, de la venida del Señor, de la manifestación gloriosa de Dios en la historia, en su Mesías. Esa mesa, en ese lugar alto, los judíos por lo general tenían como un segundo piso, entrepiso, para tener una cierta privacidad. Podría ser una escalera externa de piedra o una escalera interna de madera, pero había como un lugar especial en un segundo piso para estas cuestiones tan sagradas para el judaísmo. Jesús está allí, pero está abriendo un nuevo horizonte escatológico, mesiánico y hasta te diría apocalíptico, porque está dando a entender, revelando al Dios que es misterio, trascendente, que está más allá de la creación, el Dios de Israel, pero que se hizo presente, se hizo carne en su Mesías. La Pascua tiene su fundamento en el Éxodo, en el judaísmo, en las tradiciones, en Moisés, en la Torá, sí. Pero Jesús, sentado a la mesa, está convocando a sus discípulos con ese número 12 tan simbólico para Israel. Está configurando, armando una nueva comunidad mesiánica, escatológica, que va a predicar, a enseñar, a divulgar el Evangelio del reino de Dios. La predicación favorita de Jesús, ¿te acordás? Es el reino de Dios. Después la iglesia, pasadas las décadas, va a predicar de Jesús, el Cristo. Pero la predicación de Jesús, acordate, la principal predicación de Jesús, Jesús evangelista, es el reino de Dios. Es hablar sobre su Padre y su reinado. Bien, te pusiste más o menos en panorama, en contexto. Jesús sentado a la mesa. Acordate que los medio orientales como Jesús no se sientan como nosotros. Yo estoy sentado ahora, que somos de una cultura más occidental, con una mesa, sentados, apoyamos los codos. No, ellos se recostaban, se reclinaban, seguramente sobre algunos almohadones, y comían reclinados, apoyados de costado, ¿sí? Una posición medio oblicua, y ahí charlaban y celebraban algo tan sagrado para ellos como es la Pascua, el Pesaj, el recordatorio de cómo Dios los liberó del poder egipcio y también de aquella noche que pasó el ángel de la muerte y pintado los dinteles de las puertas con la sangre del cordero pascual, fueron liberados. Todo eso leído ahora, interpretado a la luz del acontecimiento salvífico histórico de Jesús en la cruz y en la resurrección. Claro, Marcos está escribiendo desde mucho más adelante en el tiempo. Década del 70, el contexto de la guerra entre judíos y romanos, enorme persecución, y Marcos recoge las tradiciones de las palabras, la vida de Jesús, y se pone a redactar y a escribir estas palabras del capítulo 14, para que veamos como lectores y creyentes, judíos, gentiles, ¿sí? Veamos ahora la Pascua con otro sentido, que nos sentemos a celebrar la Pascua, comer del pan, beber del vino, pero con una perspectiva ya
mejorada, superadora de la Pascua netamente judía, sino una Pascua donde el Mesías tiene que ir a la cruz, tiene que morir para la redención, tiene que ofrecer su cuerpo, su sangre, ¿sí? Pan, el vino, tiene que entregar la vida a Dios. En el Getsemaní sabemos que tendrá esa batalla humana divina con respecto a si se puede pasar esta copa de largo, que es la inminencia de la muerte, mejor, pero que sea hecha tu voluntad, Padre. Fuerte. Por eso pensemos que la experiencia de Jesús en el Getsemaní, la experiencia sentado a la mesa, es una experiencia humana, espiritual, religiosa, ante Dios, y lo lleva a un destino que es, como veíamos, ¿te acordás después del capítulo 8? Ya el mesianismo de Jesús está abierto a todo el mundo y todo el mundo sabe y lo empieza a considerar como el Mesías esperado por Israel, pero no el Mesías que ellos están esperando, sino el Mesías conforme a Dios, más bien el Hijo del Hombre, Mesías sufriente, Mesías que tiene que ir a la cruz para salvar, para redimir, para expiar. Por eso esta mesa es especial. Esta mesa donde ya está todo preparado, donde los discípulos tienen la cabeza puesta más bien en una Pascua netamente judía, Jesús les quiere abrir la cabeza y en medio de la cena hay traición. Sí, en medio de la cena que estamos celebrando desde un punto de vista espiritual, profundo, entre amigos, con el maestro, ¿hay lugar para la traición ahí en ese ámbito tan lindo, tan agradable, tan feliz? Parece que sí. Hay un espacio para la traición y hay uno que lo va a traicionar. Todos nosotros lo sabemos. El autor, el redactor de Marcos es duro, crudo con la figura del que lo va a traicionar, porque decía esas palabras, ¿no? Hay de aquel hombre que traiga esta traición, ¿no? Que esos típicos ayes del Antiguo Testamento de los profetas. ¡Ay Israel! ¡Ay Jerusalén! Ese lenguaje es utilizado también acá en el Nuevo Testamento, ¿no? ¡Ay de aquel que lo traiciona! ¿A quién? Al Hijo del Hombre. Acordate, el título preferido que Jesús utiliza para sí mismo no es Mesías, Rey, Señor, Hijo de Dios. El título preferido que utiliza Jesús para sí mismo es Hijo del Hombre. Para eso hay que ir a rastrear al profeta Daniel, algunos fragmentos de Ezequiel, el judaísmo tardío que ya empieza a hablar del Hijo del Hombre, y Jesús dice, ay de aquel que traiciona al Hijo del Hombre, más vale a ese hombre no haber nacido. En la pluma del redactor de Marcos, la traición al maestro, la traición a la comunidad del maestro, la traición, la negación, el abandono y el rechazo al maestro y esta comunidad mesiánica escatológica que el maestro está configurando a partir de esa cena, a partir de la cruz, de la resurrección. Ay de aquel hombre, dice el escritor de Marcos. Te pregunto, ¿qué estaría pasando de fondo en la comunidad de Marcos con aquellos quizás que estaban también traicionando a las comunidades cristianas, entregándolos quizás a los romanos? Ponete a pensar eso también, que a la comunidad de la década del 70 le está pegando fuerte el texto de la traición a Jesús, de la entrega de Jesús, y aquellos que dentro de las comunidades cristianas de la época de Marcos también están mandando al frente, vendiendo, traicionando a sus propios hermanos al poder político romano o al poder religioso del judaísmo más ortodoxo de Jerusalén. Cosas que hay que encontrar corriendo el telón del texto y encontrarnos ahí la comunidad que está viviendo, respirando este evangelio. Algunas cosas y detalles, la bendición de Jesús, ese término del verbo eucaristo, la bendición que eleva Jesús ante el Padre para bendecir el vino y el pan. Sí, el agradecimiento, la acción de gracias, la adoración que hace Jesús al Padre Dios de Israel en esos dos
elementos tan importantes que simbolizan su cuerpo que será colgado en la cruz del Calvario y su sangre que será derramada como un símil al Cordero Pascual de Éxodo. Fíjate las figuras tan importantes que tenemos que leer en el acontecimiento de Jesús. Le damos una nueva y fresca, superadora interpretación del Antiguo Testamento para entender cómo desde allí, desde el Antiguo Testamento, va en un progreso, en un ascenso para comprender la historia de la salvación de Dios consumada en la figura de Jesús el Cristo, el Mesías. ¿Tenés ganas de sentarte a la mesa con Jesús y compartir con Él? ¿Habrá algunos que lo traicionen? Una pregunta que tenemos que hacernos es ¿de qué manera seguimos sentándonos a la mesa del Señor, en comunión con el Señor? No solamente la cena del domingo, del primer domingo del mes, sino en esa comunión continua con la redención que nos trajo Jesús en la cruz y la resurrección y nuestra fe cristiana. Llevamos a cabo pequeñas traiciones a veces al Señor, con diferentes pecados, transgresiones, infidelidades para con Dios. ¿Son pequeñas traiciones también? El texto nos interpela hoy a la comunidad contemporánea de Ituzaingó para meditar en estas palabras. El pan, la sangre, la entrega de la vida, el arrojarse a los brazos del Padre, que el Padre le confió una misión, el envío del Padre en la persona de su Mesías, y ahora Jesús cumpliendo, anunciando a través de la mesa mesiánica escatológica, rememorando la Pascua judía del Éxodo, pero abriendo un gran portón, un gran horizonte hacia adelante de lo que sería el acontecimiento de la cruz, la resurrección, la exaltación de Jesús y la salvación de la humanidad. La posibilidad de armar una comunidad, la iglesia, en torno y alrededor de Jesús. ¿Te das cuenta lo importante que es esto? Lo que abrió la cruz, lo que abrió la resurrección de Jesús. Y eso es lo que recordamos cada vez que leemos estos textos de los Evangelios, de San Pablo, cuando nos sentamos a la mesa para celebrar la Cena del Señor. Todo esto se abre ante nuestros ojos y nos ayuda a contemplar a Jesús en su figura mesiánica y en su figura como Hijo del Hombre. Quiero decirte algunas cosas finales, porque el texto es muy grande, muy abarcativo, muy complejo y vos vas a tener que seguir investigando en este tema. Por eso, la iniciativa de celebrar la cena, dijimos, no era propiamente de Jesús, son los discípulos que empiezan a armar todo. Querían cenar con Jesús, querían estar con Él. Preparan esa Pascua judía que Jesús resignifica, ¿sí? Algunas otras cosas del texto que nos quedan ahí como picando. ¿Quién era ese hombre con el cántaro de agua en la cabeza que les va a guiar al aposento donde van a celebrar la cena? Gran pregunta, es un misterio. Los comentaristas tienen muchas, pero muchas variantes para hablar de ese personaje misterioso. Jesús va a celebrar una cena alternativa a la de Israel, ¿sí? A la antigua cena de Israel, el Pesaj, la Pascua. Ahora está llamando Jesús a esa mesa, en el símbolo de los 12 sentados a la mesa, a un nuevo pueblo de Dios, a una nueva humanidad. ¿Sos parte de eso? Claro que sí. Si tu fe está puesta en Jesús como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, ese nuevo pueblo que es instituido por Jesús, vos sos parte de ese pueblo y sentate a la mesa, sentate a la comunión con Jesús, sentate con el Mesías, con Jesús. Él va a ofrecer en ese partimiento del pan y la bendición a Dios, en ese eucaristo, por eso la palabra Eucaristía, esa bendición a Dios y agradecimiento a Dios por el pan. Se parte el pan
sabiendo que en la cruz también iba a ser entregado ese cuerpo. Cuerpo no es solamente este cuerpo, sino que la palabra griega soma habla de la totalidad de la vida, del ser, de la personalidad, de todo lo que somos. Soma en griego habla de lo que vos y yo somos como personas. Eso es lo que iba a entregar Jesús, la totalidad de su ser. ¿Te das cuenta la profundidad de la salvación de Dios en nosotros? Impresionante. Conmueve, claro que sí. Por eso, cuando pensamos en el tomar el pan y símbolo de su cuerpo, y el vino, símbolo de su sangre, hay una profundidad espiritual, mística, simbólica, metafórica, permitidme un término de la filosofía, metafísica, muy profunda, que nos habla de la cercanía, la comunión que tenemos en Jesús, el Cristo, que nos da el acceso a Dios. Y esto en la comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Digo estas palabras finales para cerrar esta parte tan importante de San Marcos que, acordate, probablemente San Marcos empieza escribiendo el final. Sí, como escuchaste. Los exégetas y los comentaristas hablan de que Marcos primero escribe los capítulos 14, 15 y 16 y después se pone a escribir el principio, porque hay que leer la vida de Jesús, toda la vida de Jesús, partiendo desde la Pascua, desde la cruz, desde la resurrección. Vamos a entender mucho mejor toda su vida, desde el capítulo 1. Esto me hace acordar una película que seguramente viste y conoces. ¿Te acordás de Star Wars, la Guerra de las Galaxias? Bueno, allá por los 70, 80, vemos prácticamente el final. Las 3 películas de allá, de George Lucas, en los 80, nos cuentan el final. Y después allá por los 90, 2000, nos cuenta, esa saga de 3, nos cuenta el principio. Más o menos así, no sé si George Lucas se copió de San Marcos, me parece que sí. San Marcos ya tenía ese estilo literario de contar primeramente y leer todo desde el final. Capítulos 14, 15, 16. Te dejo con esta consigna y esta tarea. Sentate alguna vez y lee Marcos, no desde el capítulo 1. Empezá a leer Marcos desde el 14. Lee 14, 15, 16. ¿Los leíste? Bueno, cuando termines de leer esos 3 capítulos finales, anda al capítulo 1, versículo 1 y lee en adelante. Esa es la perspectiva, la intencionalidad que tiene Marcos para escribir el Evangelio. ¿Qué te parece? Próbalo. Y vas a entender desde esa lectura, desde el final, yendo al principio, te vas a encontrar con este capítulo 14, la cena, la mesa, las palabras de Jesús, el pan, el vino, el cuerpo, la sangre, la traición del discípulo ese que está allí incógnito. Lo vas a ver de manera diferente. Hace la prueba. La Biblia se interpreta desde la misma Biblia. Es un principio de interpretación y de hermenéutica. Te dejo con esto. Ahora te toca a vos seguir estudiando la palabra de Dios. Te mando un fuerte abrazo. Sigamos estudiando su palabra, que es súper apasionante. Dios te bendiga.